Introducción. Director ejecutivo negro. Espera, esto prueba su inocencia. Espera, tengo la prueba. James Callahan. Es inocente. La gala en la azotea se quedó paralizada. El tintineo de las copas, la orquesta, los susurros de la élite neoyorquina, todo silenciado en un instante. Todos se giraron. De pie cerca del fondo, vestida con un sencillo uniforme negro de camarera, estaba Naomi Brooks, de 24 años. Una camarera negra de ojos cansados, instintos agudos y una voz que finalmente se negaba a callarse. No se suponía que hablara. No se suponía que interrumpirá. Pero esta noche, Naomi estaba harta de seguir las reglas. 10 segundos antes, el director ejecutivo más famoso de la ciudad había sido rodeado por la policía de Nueva York. Las cámaras rodaban, los drones sobrevolaban, los titulares ya estaban escritos. Callahan atrapado en un fraude multimillonario. Y, sin embargo, el verdadero criminal seguía en esa habitación, sonriendo. Las manos de Naomi temblaban al levantar la pequeña memoria USB. Esto contiene los registros de auditoría y los correos electrónicos. Le están tendiendo una trampa. Están arrestando al hombre equivocado. La multitud se quedó boquiabierta. Algunos invitados se burlaron. Otros rieron nerviosamente como si fuera una maniobra. Pero Naomi no estaba fingiendo. Había pasado las últimas 48 horas rastreando documentos, arriesgando su trabajo y entrando en una oficina que ni siquiera le permitían limpiar. Porque esto no era solo una lucha para salvar a Callahan. Se trataba de algo más grande, algo más profundo. Esta era una historia negra sobre la dignidad, la injusticia y el poder de alzar la voz cuando se espera silencio. Naomi siempre había sido la chica a la que miraban a través de la mirada. La llamaban cariño, o la ignoraban por completo. Pero esta noche tenían que verla porque esta noche ella albergaba la verdad. La sala se conmovió. Incluso los oficiales hicieron una pausa. Su voz, tranquila pero contundente, quebró el aire como un trueno. Reproduzcan el archivo ahora mismo. Y lo que sucedió después lo cambió todo. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has tenido que luchar el doble para que te creyeran, necesitas saber qué pasó después. Porque esta no es solo la historia de Naomi. Podría ser la de cualquiera de nosotros. Dale like, comenta desde donde la ves y síguela para conocer toda la verdad. Esto no ha terminado. Aquí es donde empieza. Naomi Brooks no nació en una familia privilegiada. No creció soñando con salvar a multimillonarios. Nacida y criada en Nueva York, Nueva Jersey, su mundo era ruidoso, duro y honesto. Su madre, una enfermera que trabajaba en el turno de noche, le enseñó dos cosas desde pequeña: a comportarse con dignidad y a reconocer cuando alguien mentía. A los 24 años, Naomi ya había vivido más que la mayoría de las personas que le doblaban la edad. Había visto avisos de desalojo, la habían seguido en tiendas y había visto a amigos pasar desapercibidos para trabajos que merecían. La vida le había enseñado a callar, a ser pequeña, a mantenerse a salvo. Pero Naomi tenía una pasión interior, y ardía un poco más cada vez que alguien la llamaba. Solo la ayuda. Trabajaba en el Hudson Crown, un lujoso local en una azotea de Manhattan que albergaba a los políticos más ricos de la élite neoyorquina, magnates tecnológicos, ex de Wall Street, el tipo de gente que no miraba a los camareros a los ojos, a menos que fuera para quejarse de que el vino no estaba lo suficientemente frío. Naomi se movía como un fantasma en esos eventos. Postura perfecta, sin errores, invisible hasta que James Callahan la vio. Callahan era diferente. Director ejecutivo de una empresa tecnológica multimillonaria. Trataba al personal como personas. Se aprendía sus nombres, les hacía preguntas. Una noche, después de un largo evento, incluso ayudó a Naomi a subir una caja de champán al ascensor. Ese momento se le quedó grabado. No era solo amabilidad. Era algo inusual. Así que, cuando empezaron a circular rumores de que Callahan había robado millones a los inversores,
Naomi no se lo creyó. Ella sabía lo que era la corrupción y Callahan no encajaba en el molde. Aún así, los medios lo destrozaron. Los informantes susurraban. Los titulares gritaban. Y esa noche, durante la gala anual de la empresa, la policía de Nueva York llegó con cámaras. Naomi no debía estar en ese salón. Intercambió turnos solo para estar allí porque tenía algo que nadie más tenía. Color púrpura. Y mientras la ciudad presenciaba la caída de un director ejecutivo, Naomi dio un paso al frente, con la verdad en una mano y el coraje en la otra. Esta no era solo una noche de arrestos. Este era el momento en que Naomi Brooks dejaría de ser invisible y se volvería imposible de ignorar. Comenzó con un susurro, como la mayoría de los arrestos. Al principio, solo algunos murmullos en los blogs financieros, algunas señales de alerta en el informe trimestral de la compañía, pero en cuestión de días, la historia se extendió como la pólvora. James Callahan, el chico mimado del mundo tecnológico, estaba siendo investigado por malversación de fondos. Los números no tenían sentido. Millones habían desaparecido de los libros contables de Callahan Dynamics, y alguien señalaba a los altos mandos. Los presentadores de televisión usaban palabras como fraude, escándalo, traición. Los inversores se retiraron. Las acciones se desplomaron de la noche a la mañana. Los periodistas aparcaron frente a su apartamento, su oficina y cualquier lugar donde pudiera respirar. Naomi lo observaba todo desde detrás de la barra del Hudson Crown. Uno a uno, camareros y bármanes se pasaban los teléfonos, mostrándose titulares. «Ese hombre está acabado», murmuró alguien. «Dicen que canalizó dinero a cuentas en las Islas Caimán. Apuesto a que está a medio camino. Ya se había ido a Suiza». Pero Naomi no lo creía. No solo porque James Callahan la había ayudado a cargar una caja una vez, sino porque había visto a hombres poderosos mentir y él no tenía esa mirada. Había algo en su silencio que transmitía dignidad, no culpa. Aún así, la presión aumentaba. Esa noche, la gala anual de la compañía reunió a todos los accionistas, miembros de la junta directiva y medios de comunicación en una misma sala. Naomi había conseguido un puesto en el equipo de catering. Nadie sabía que tenía una copia de un libro de contabilidad digital en una memoria USB, que había encontrado por accidente en una carpeta mal entregada 2 semanas antes. Los números contaban una historia diferente, y el nombre de otra persona estaba en ellos. A las 8:45 de la noche, justo cuando Callahan levantó una copa para agradecer a los invitados, las puertas dobles del salón de baile se abrieron de golpe. Los agentes de la policía de Nueva York entraron. Los flashes de las cámaras se encendieron. Se oyeron gritos de asombro. «Este es un arresto público», anunció un agente. «James Callahan se le acusa de fraude federal y malversación de fondos». La sala se congeló. Callahan permaneció en silencio, con las manos aún en alto y la copa de champán temblando ligeramente. Algunos invitados comenzaron a filmar. Otros retrocedieron, ansiosos por no quedar atrapados en el radio de la explosión. El corazón de Naomi latía con fuerza en su pecho. Tenía segundos para decidir, callar y dejar que un hombre inocente cayera o hablar, interrumpiendo una sala llena de gente que pensaba que no importaba. Este fue el comienzo de la tormenta, y Naomi Brooks estaba a punto de entrar en su centro. 2 semanas antes de la gala, la vida de Naomi cambió silenciosamente, aunque no se dio cuenta en ese momento. El cambio llegó en forma de un sobremanila extraviado. Lo habían dejado en la esquina de la barra de Hudson Crown, dirigido no a ella, sino a la contabilidad ejecutiva. Nadie más lo notó. El personal de pesas se apresuraba a preparar los pedidos. La cocina bullía entre el chisporroteo y el vapor, y Naomi intentaba respirar entre martinis. Lo cogió, pensando en tirarlo a objetos perdidos. Pero la curiosidad la atrapó. No era de las que fisgonean. Años de pasar desapercibida le habían enseñado a respetar el espacio ajeno, incluso cuando no respetaban el suyo. Pero algo en el sobre le resultaba extraño.
Era demasiado pesado, estaba sellado con cuidado, pero tenía una mancha en la esquina, como si alguien lo hubiera sujetado demasiado tiempo antes de soltarlo. Más tarde esa noche, mucho después de que la gente se hubiera dispersado y de que su turno hubiera terminado, lo abrió. Dentro había una memoria USB. Sin etiqueta, sin explicación. Dudó un momento, luego la conectó a su portátil de segunda mano. La carpeta se abrió con hojas de cálculo. Frías, estériles, perfectas. Pero cuanto más miraba, más le hervía la sangre. No eran solo números de la empresa. Eran transacciones. Millones de dólares canalizados a través de filiales falsas. Todo relacionado con un hombre llamado Clay Warrington. El mismo Clay Warrington que ahora formaba parte de la junta directiva de Callaghan Dynamics. El mismo que una vez se rió cuando Naomi tropezó con vino derramado durante una fiesta en la azotea y pidió ayuda barata. El mismo que escuchó a James Callaghan durante años. Naomi recordaba ese momento con dolorosa claridad. Como la voz de Warrington resonó frente a una multitud. Como nadie dijo nada, ni siquiera James, aunque apartó la mirada avergonzado. Se había tragado la humillación, fingiendo que no le dolía. Pero ahora tenía pruebas, no solo del robo, sino de quien había incriminado a James. El corazón le latía con fuerza. Hizo una copia de seguridad de los datos, los cifró, se los envió por correo electrónico e imprimió copias. Luego guardó la memoria USB en el sobre y la escondió detrás de su vieja caja de zapatos con recuerdos del instituto. Durante días, anduvo con este secreto ardiendo en su interior. Y ahora, con Callaghan esposado y todas las cámaras de la sala grabando, Naomi se dio cuenta de que había llegado el momento. El momento de hablar o callar para siempre. La decisión de Naomi de hablar no fue fácil. Había pasado toda su vida aprendiendo cuándo callar, cuándo no ocupar espacio, cuándo sonreír ante los insultos y cuándo no salirse de su zona. Pero esa noche, mientras se llevaban a James Callaghan esposado, dio un paso al frente. Al principio, le tembló la voz. Tengo algo que... Pero antes de que pudiera terminar, una voz aguda cortó el ruido. Tú, ¿qué demonios estás haciendo? Era Clay Warrington. Se giró hacia ella con la misma sonrisa petulante de la fiesta en la azotea de hacía años. Solo que esta vez, estaba cubierta de algo más oscuro. Presa del pánico. Solo es una camarera, espetó a las cámaras. Una chica de cócteles sin nada que ver con asuntos ejecutivos. La gente se rió. No todos, pero lo suficientes como para que a Naomi le recorriera la espalda. La atención de la sala pasó de nuevo del multimillonario esposado a la camarera negra con voz. La humillación fue instantánea. Naomi se quedó allí de pie, con su uniforme negro, los tacones doloridos, la mirada fija en el hombre que se había burlado de ella más de una vez. Cariño, dijo Clay, acercándose en voz baja, pero lo suficientemente fuerte. Este no es tu momento. No te avergüences. Se inclinó más cerca de lo necesario, con el aliento caliente por el champán y el poder. Ambos sabemos que no. Te va a creer. ¿Crees que una memoria USB en el bolso va a significar algo en una habitación como esta? Siéntate antes de que hagas el ridículo. El flash de una cámara se encendió. La habitación murmuró. Naomi no se movió. La sonrisa de Clay se ensanchó. ¿Acaso tu gente no recibió suficiente atención este año? La golpeó como una bofetada. La microagresión no fue sutil. Fue un cambio radical. Miró a su alrededor. Algunos invitados se removieron torpemente. Otros sonrieron con suficiencia, pero nadie dijo una palabra. Nadie salió en su defensa. Ni siquiera James, quien a pesar de todo, había mantenido la mirada fija en el suelo. El mismo silencio que había conocido toda su vida. El mismo silencio que respondía a cada insulto, a cada desaire, cada vez que alguien le tocaba el pelo sin preguntar, envolvió la habitación como una soga. Por un segundo, Naomi sintió que volvía a funcionar. Sintió que se encogía, que retrocedía, que lo dejaba ir.
Entonces Kla extendió la mano, la empujó suavemente por el codo y le susurró: «Quédate en tu sitio». Esa fue la chispa final. No solo para ella, sino para todos los que la observaban. Naomi se quedó allí paralizada, como si el suelo se hubiera convertido en arenas movedizas bajo sus pies. Por un segundo, ya no estaba en ese lujoso salón de baile. Volvió a su habitación de la infancia en Newark, sentada en el borde de su cama individual, escuchando la voz de su madre a través de la puerta entreabierta. «Cariño, tienes que ser el doble de buena para llegar a la mitad de lejos. Y aún así, intentarán dominarte». Su madre siempre decía que ser negra en Estados Unidos significaba aprender a elegir tus propias batallas. Pero Naomi nunca había aprendido a ganar una. Ahora, con docenas de ojos puestos en ella, sentía cada cicatriz que había enterrado intentando encajar en habitaciones como esta. El peso de tener que demostrar siempre su valía. El agotamiento de sonreír cuando la insultaban. La presión de saber que un paso en falso podría hacer que la despidieran o, peor aún, que la olvidaran. ¿Y si Kla tenía razón? ¿Y si nadie le creía? Se imaginó los titulares. Una camarera descontenta arruina la boda de un multimillonario. Se imaginó la cara de su jefe, las reuniones de recursos humanos, los troles de Internet. Incluso pensó en el retraso en el pago del alquiler del mes siguiente si perdía el trabajo. Y, sin embargo, en medio de la duda, miró hacia el pasillo. Justo detrás de la multitud, la pequeña Ava estaba de pie, aferrada a la mano de su madre, mirando directamente a Naomi. Esa niña no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero estaba observando como una mujer como Naomi manejaría la humillación. Observando para ver si defenderse alguna vez valía la pena. Naomi tragó saliva con dificultad. Su corazón latía con fuerza. Pero algo dentro de ella, algo más profundo que el miedo, empezó a arder. Metió la mano en el bolsillo. El sobre seguía allí. El que había encontrado en el cuarto de la basura unos días antes. Tirado como si no significara nada, pero lo significaba todo. Dentro había una sola hoja de papel, una transacción, una firma, una fecha que coincidía con la noche del supuesto desfalco. Lo había verificado, copiado e incluso le había pedido a su primo, que trabajaba en un bufete de abogados, que confirmara que era real. No era un rumor. Era una prueba. Y si no hablaba ahora, nadie lo haría jamás. Sus manos seguían temblando, pero dio un paso al frente. Esta vez, nadie la detuvo. Ni siquiera Kla, porque ya no era solo una camarera. Era la mujer que sostenía la verdad. El pulso de Naomi se aceleraba. En el caos silencioso de la gala, con las luces de las cámaras destellando en susurros que se extendían como la pólvora, se dio cuenta de la memoria USB que tenía en la mano. Su prueba ya no era suficiente. Tenía que ser vista, verificada, irrefutable. Necesitaba más. Apenas unos días antes, tras descubrir la memoria USB dentro de ese sobremanila extraviado, había copiado todo en su propia unidad de respaldo, se había enviado archivos cifrados por correo electrónico e impreso algunos documentos. Pero la evidencia original, el libro de contabilidad inalterado, las firmas limpias, las notas de audio, seguían dentro de la memoria USB que Clarenard o Kla Warrington no estaba del todo segura de quién se había llevado en algún momento. Ahora esa memoria había desaparecido. Se disculpó discretamente de servir vino cerca de uno de los balcones. Pasó junto a la banda de jazz, entre invitados que reían como si el mundo siguiera creyendo que no pasaba nada. Se refugió detrás de una estación de servicio, entre el tintineo de las copas de cristal. Su chaqueta de uniforme aún olía ligeramente a perfume y sudor. Paso a paso, Naomi repasó el camino de esa misma noche. Recordó el pasillo de servicio, el almacén donde estaban alineados los carros de catering, la puerta con el letrero «Solo personal». Se deslizó por las puertas de la cocina, moviéndose rápido pero con cuidado, evitando a los organizadores del evento y a los guardias de seguridad. Su corazón latía con fuerza en sus oídos.
Llegó al trastero, un espacio estrecho con carcasas metálicas, artículos de limpieza y manteles de repuesto. Contuvo la respiración mientras abría el candado. Tenía una llave en el bolsillo. Dentro había carritos de provisiones y una caja etiquetada como objetos perdidos /diagonal varios. Arrastró la caja delante de ella. Ron. Mirando entre sábanas arrugadas, bolsas de plástico, servilletas dobladas. Durante un largo instante, nada se sintió bien. Entonces sintió el frío borde de plástico de algo enterrado bajo toallas blancas. Sus dedos se cerraron sobre la memoria USB. El alivio la inundó, pero resistió el impulso de celebrar. La guardó en su bolsillo, apretándola contra su blusa. No quería que la pillaran con ella. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Al salir del almacén, casi se topa con Cla, elegantemente vestido, seguro de sí mismo, riendo con otro miembro de la junta. Él se giró, entrecerrando los ojos, con una leve sospecha. Naomi se quedó paralizada. Cla empezó a abrir la boca. «¿Trabajando hasta tarde, Naomi?» Ella asintió, intentando parecer tranquila. Mientras limpiaba, Cla curvó los labios. Pasó junto a ella sin decir ni una palabra más. Naomi contuvo la respiración hasta que desapareció por una esquina. Exhaló. La memoria USB estaba de nuevo en su poder. Encontró una pequeña habitación reservada para el personal, una oficina escondida entre bastidores donde podía conectar la copia de seguridad y confirmar que todos los archivos seguían allí. Cerró la puerta con llave, abrió su portátil y cargó las pruebas. Cada hoja de cálculo, cada nota, cada firma intacta. Algo en su interior la tranquilizó. Sus manos dejaron de temblar. Lo había logrado. Había recuperado lo que le habían robado. Apagó la pantalla, guardó el disco duro en una funda protectora y lo metió en su bolso. Al regresar al reluciente salón de baile, Naomi sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero también una chispa de algo que nunca antes había sentido. Poder. Estaba lista. La cuenta atrás no era oficial, pero Naomi sentía cada segundo pasar como un tambor. 10. Los agentes de la policía de Nueva York volvían a entrar. James Callahan permanecía rígido, con las manos delante, preparado para las esposas. Su expresión era indescifrable, tranquila incluso, pero tenía la mandíbula apretada. En algún lugar de su interior, aún esperaba un milagro. 9. Los invitados se acercaron para ver mejor. Algunos levantaron sus teléfonos. Los miembros de la junta observaban con fría indiferencia. Cla Warrington estaba cerca, con los brazos cruzados, y una sonrisa burlona se formaba en la comisura de sus labios. 8. Naomi salió de la sombra del salón, un pie delante del otro. Sus tacones resonaron suavemente contra el suelo de mármol. Un sonido apenas audible bajo los susurros crecientes. 7. Su voz, tranquila pero firme, se elevó por encima del zumbido. Alto. 6. Un agente se giró ligeramente, confundido. Naomi siguió caminando, con la mirada al frente y el corazón latiéndole como un martillo en el pecho. Metió la mano en el bolsillo. 5. Tengo la verdadera prueba, dijo más alto, sosteniendo la memoria USB. Nos vemos. Los murmullos se hicieron más fuertes. Los invitados se giraron para mirar. Las cámaras se alejaron de Callahan y se enfocaron en la joven negra con uniforme de Catherine, parada sola en medio de la sala. 3. Le están tendiendo una trampa, dijo Naomi, ahora a solo unos metros del frente. Y esto lo prueba. 2. Un guardia de seguridad se adelantó para bloquearle el paso. Naomi no se inmutó. Se mantuvo firme. Reproduce el archivo, ya verás. 1. Un instante de silencio. Entonces James. Callahan levantó la cabeza. Su voz, ronca pero firme, atravesó el ruido. Déjala hablar. Todo. Se detuvo. Los oficiales hicieron una pausa. Las cámaras se acercaron. La sonrisa de Cla se desvaneció.
Naomi dio un último paso, levantó la mano con una memoria USB y repitió: esto contiene registros de transacciones, firmas y una nota de voz. De tu director financiero, exclamó alguien. James se giró lentamente hacia ella, como si la viera por primera vez. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante, hubo algo tácito, un agradecimiento silencioso, una súplica silenciosa. Y así, el poder en la sala cambió. No eran los inversores, ni la policía, ni siquiera el multimillonario. Era Naomi Brooks, sola, temblando, muerta de miedo e imparable. Al principio, hubo silencio. Ese tipo de silencio que parece contener la respiración, pesado, expectante, cargado de posibilidades. Naomi se quedó quieta, con la memoria USB extendida en la mano como una última ofrenda. A su alrededor, los ricos, los poderosos y la prensa la observaban, sin saber si reír o entrar en pánico. Entonces se oyó el sonido, no de Naomi ni de James, sino de una periodista que estaba cerca del borde del escenario. Gritó: ¿puede alguien verificar esa memoria? De repente, la sala estalló de energía. Se alzaron los micrófonos. Se llevaron los teléfonos. El camarógrafo avanzó a empujones, tropezando con cables y patas de mesa para obtener una imagen nítida de la chica que acababa de robar un relato multimillonario. ¿Quién es?, dijo nota de voz. ¿Qué hay en esa memoria USB? Las preguntas llegaron rápidamente, apilándose unas sobre otras, chocando con jadeos e incredulidad. La policía dudó. Uno de ellos dio un paso cauteloso hacia Naomi. ¿Puedo ver eso, señorita? Naomi asintió, con los dedos firmes. Le entregó la memoria, con cuidado de no soltarla hasta que el agente la sujetara con firmeza. Esto no era una maniobra. Era la verdad, y debía manejarse como prueba, no como chisme. Alguien trajo una computadora portátil. Sobre una mesita al frente del salón. El oficial insertó la memoria USB y la pantalla se iluminó. Primero vinieron las hojas de cálculo, luego los registros de transferencias bancarias, y finalmente, una nota de voz. El audio era entrecortado al principio, luego claro como el agua. La voz de Clay Warrington, inconfundible. Callahan va a pagar las consecuencias. Es demasiado limpio, demasiado orgulloso. No sospechará nada. Una vez que se muevan los fondos, le echaremos la culpa a un error administrativo y enterraremos el papeleo. La sala estalló. Se oyeron jadeos, gritos, maldiciones. Una mujer dejó caer su copa de champán. Un hombre cerca de la barra gritó: «víbora», y señaló a Clay, que se había puesto pálido. Clay intentó hablar, tartamudeando. Eso podría estar manipulado. Ahí puede falsificar cualquier cosa. Esto es una trampa. Pero ya nadie escuchaba porque en ese momento, la narrativa se desmoronó. James Callahan no era un ladrón. Y la chica que habían ignorado toda la noche, la que apenas vieron, acababa de desatar la verdad. Por primera vez, las cámaras se enfocaron por completo en Naomi. No como una curiosidad, sino como la historia. Clay Warrington se quedó paralizado, con el rostro pálido. Por primera vez esa noche, perdió el control. Su encanto, su traje a medida, su sonrisa despreocupada, todo eso ya no significaba nada. Porque las palabras que acababan de sonar por los altavoces no eran rumores. Eran sus palabras claras, calculadas y condenatorias. La sala estalló en un caos diferente. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas. Los miembros de la junta se miraron horrorizados y los accionistas, las mismas personas que Clay había manipulado, sacaron sus teléfonos para revisar lo que acababan de escuchar. Naomi se quedó quieta, observándolo. Clay intentó recuperar el equilibrio. Levantó las manos. Esa grabación está fuera de contexto. Está editada. Les están engañando. Pero nadie se lo creyó. Uno de los oficiales principales dio un paso al frente. «Señor, necesitamos que nos acompañe». Clay retrocedió.
Espere, espere. No lo entiende. Esto es político. Esto es una campaña de desprestigio. El oficial ni pestañeó. Tenemos suficiente para interrogarlo. Tiene derecho a guardar silencio. Fue entonces cuando Cla entró en pánico. Se giró hacia James Callaghan, que no se había movido de su sitio. James, vamos. Diles que esto es ridículo. ¿Me conoce? James finalmente levantó la vista. Su rostro estaba tranquilo, pero algo en sus ojos se había endurecido. Te conocía, dijo. Pero ya no. Cla intentó un último movimiento. Se dio la vuelta y echó a correr. Fue un error. Los guardias de seguridad ya estaban nerviosos. En cuestión de segundos, 2 oficiales lo atraparon cerca de la salida, lo tiraron al suelo y le pusieron las esposas. La multitud retrocedió. Una mezcla de jadeos y llamadas telefónicas se escucharon en todas direcciones. Naomi observó la escena a cámara lenta. Este era el hombre que la había insultado, que se había burlado de su inteligencia, que había intentado borrar la verdad y enterrarla bajo su poder. Y ahora era él quien estaba siendo arrastrado fuera del salón. No James, ni ella, Cla. Los medios de comunicación se pusieron a toda marcha. Noticias de última hora aparecieron en las pantallas. Internet explotó en cuestión de minutos. Pero a Naomi no le importaba nada de eso. Para ella, no se trataba de venganza. Se trataba de ser vista por fin, de plantar cara, de no ceder, incluso cuando la sala lo deseaba. El traidor había sido descubierto, pero la verdadera historia apenas comenzaba. Las siguientes 24 horas lo cambiaron todo. Por la mañana, Naomi Brooks ya no era la camarera de uniforme negro. Era un titular, un tema de tendencia, una heroína. Videos de ella de pie en el salón, con una memoria USB en la mano, estaban por todas partes. Las redes sociales se llenaron de hashtags como almohadilla creen las voces negras y almohadilla Naomi la valiente. Los presentadores de noticias debatieron sobre su valentía, su compostura, su decisión de arriesgarlo todo en una sala construida para ignorarla. Pero nada de eso se comparaba con el momento en que regresó a la corona del Hudson al día siguiente. Esperaba tensión, susurros, tal vez incluso que la despidieran por interrumpir un evento que se había descontrolado por completo. En cambio, el gerente general la recibió en la puerta. «Oye, Misty, salvaste la vida de un hombre», dijo, «y nos recordaste al resto de nosotros cómo es la verdadera integridad». A Naomi le ofrecieron un ascenso en el acto. Lo rechazó porque esa mañana había recibido un correo electrónico de la Facultad de Derecho de Colombia. Beca completa, alojamiento y comida, una nota personal del decano que decía: «Necesitamos voces como la tuya en los tribunales». Naomi miraba la pantalla, apenas respirando. Durante años, soñó con ser abogada, con luchar por personas como ella, con no solo sobrevivir a los sistemas, sino cambiarlos. Y ahora era real. Más tarde esa semana, James Callaghan ofreció una conferencia de prensa. Las cámaras habían vuelto. La sala estaba abarrotada. Pero esta vez, la atención no estaba en la directora ejecutiva. Estaba en Naomi. James, de pie detrás del podio, dijo: «En cada crisis, hay alguien que da un paso al frente, alguien inesperado». Para ese, era una joven que tenía todas las razones para guardar silencio. Pero, en cambio, eligió la valentía. Hizo una pausa y luego se volvió hacia Naomi. «No solo salvaste mi nombre. Nos recordaste a todos que la verdad puede venir de cualquier parte y de cualquier persona». La sala estalló en aplausos. Nada de educación, nada forzado, todo real. Naomi se acercó, temblando, y tomó el micrófono. «No hice esto para ser famosa», dijo. «Lo hice porque el silencio no ayuda a nadie. Y porque alguien tenía que hablar. Así que lo hice». No fue un discurso lleno de grandes palabras ni frases ensayadas. Fue simplemente honesto, y eso fue más poderoso que cualquier otra cosa en la sala.
A pesar de todos los aplausos y titulares, Naomi sabía que una verdad no cambiaría de la noche a la mañana. Ella seguía siendo una joven negra en Estados Unidos, y eso significaba que aún había salas donde su voz no sería bien recibida. Aún había gente que la vería no como una heroína, sino como una disrupción. En los días posteriores a la conferencia de prensa, recibió miles de mensajes, algunos llenos de gratitud, otros llenos de odio. Deberías haberte quedado donde estabas. No todo tiene que ser sobre raza. Solo intenta hacerse famosa. Esas palabras dolieron, no porque la sorprendieran, sino porque las había escuchado de diferentes maneras a lo largo de su vida. En entrevistas de trabajo, en cafeterías, en ascensores, cuando alguien apretaba su bolso con más fuerza. Incluso ahora, después de todo, algunos seguían sin aceptar que una mujer negra como ella pudiera ser más astuta que hombres poderosos, mantenerse firme y cambiar la narrativa. Para ellos, tenía que ser cuestión de suerte, mentir o ser un peón en el juego de alguien. Pero Naomi no se inmutó porque esta vez, el mundo había visto lo que podía hacer. Ahora entraba en cada habitación de forma diferente, con los hombros hacia atrás y la cabeza alta. No porque quisiera demostrar algo, sino porque ya no tenía que hacerlo. En un supermercado local, una niña le tocó el hombro y le susurró, «¿Te pareces a mí?». Naomi se arrodilló y sonrió. «Es lo mejor que he oído en toda la semana». Se había enfrentado al tipo de prejuicio que desintegra a las personas, que las hace cuestionar su valor, que las hace encogerse para encajar en espacios que nunca fueron para ellas. Pero en cambio, eligió crecer, ocupar espacio, hablar incluso cuando le daba miedo. Y aunque al mundo aún le quedaba un largo camino por recorrer, Naomi Brooks ya se había convertido en algo inamovible. Inquebrantable. Naomi Brooks nunca pidió ser el centro de atención de una historia nacional. Nunca quiso cámaras, ni aplausos, ni entrevistas. Solo quería que la verdad importara. Lo que hizo esa noche, al plantarse en una sala diseñada para silenciar a gente como ella, no se trataba de valentía como suelen mostrar las películas. No era intrépida. Estaba aterrorizada, pero lo hizo de todos modos. Ese es el tipo de valentía que cambia las cosas. Porque la verdadera lección aquí no se trata solo de una mujer que salva a un hombre de un arresto falso. Se trata de lo que sucede cuando alguien decide hablar. Incluso cuando les tiembla la voz, incluso cuando el mundo prefiere que se callen, Naomi nos enseñó que la verdad no siempre lleva traje. A veces entra con delantal, con bandeja o limpiando lo que ensucian quienes nunca se enteran de tu nombre. Nos recordó que el carácter no se define por los puestos de trabajo ni por la riqueza, sino por las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve, cuando nadie espera que nos mantengamos firmes. En una sociedad que a menudo etiqueta a las personas por su vestimenta, su forma de hablar o su origen, Naomi demostró que la identidad es más que la apariencia. Es fuerza. Es integridad. Es negarse a dejar que alguien más escriba tu historia. Y eso es lo que esto realmente es. Una historia negra, la historia de una mujer, la historia de un ser humano. Se trata de resiliencia. Se trata de finalmente ser vista no como alguien que tuvo suerte, sino como alguien que hizo que su momento fuera importante. Naomi no solo expuso la corrupción. Ella expuso las grietas de un sistema que ignora a quienes lo sostienen. Y ahora otros cruzarán las puertas que ella abrió de una patada. Las jóvenes que se parecen a Naomi verán su rostro en las portadas de revistas y sabrán que su voz importa, que su verdad importa, que su silencio no es el precio que deben pagar para sobrevivir. Así que, si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez te han dicho que te quedes en tu lugar o te han subestimado por tu apariencia o tu origen, recuerda a Naomi Brooks. No era rica. No era famosa, pero estaba lista. Y cuando llegó el momento, no huyó. Se levantó y el mundo la escuchó. Si esta historia te conmovió, si crees que voces como la de Naomi merecen ser escuchadas, dale a me gusta, compártela y síguela porque alguien ahí fuera está observando, esperando la prueba de que la verdad aún importa. Y hoy, tú la ayudaste a encontrarla.